Saludos. En el segundo video de esta serie hablaremos sobre la fundación y el ascenso del Partido Popular Democrático dentro de la estructura política de Puerto Rico y del populismo como ideal político, socioeconómico, ¿verdad?, que le van a dar forma a la campaña y al programa del Partido Popular Democrático y de alguna manera poder contrarrestarlo o poder compararlo, discúlpenme, con lo que vimos anteriormente sobre el nacionalismo y pues el activismo nacionalista durante la década de los años 30. El Partido Popular Democrático se inscribió en julio de 1938 y es bien importante destacar el contexto histórico en el cual se está dando esto. Tenemos que recordar que ya en el 38 prácticamente la Segunda Guerra Mundial era inminente, no, aunque la guerra se declaró o explotó formalmente en 1939 y la entrada de los Estados Unidos se va a dar principalmente o de manera más directa a partir de 1941. Ya en el momento en el que estamos hablando, ¿no?, el momento histórico en el cual se está desarrollando el Partido Popular y de alguna manera en el cual se va a impulsar el ideal populista, pues están enmarcados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho la guerra va a tener mucha influencia sobre la reforma, sobre la transformación política que hubo durante ese periodo. De la misma manera, la Guerra Fría que se inició básicamente al culminar la Segunda Guerra Mundial, pues también va a tener un impacto sobre las transformaciones políticas y sobre lo que va a pasar en esta segunda etapa populista de los años 50 y sobre todo en la aprobación del Estado Libre Asociado para Puerto Rico. Pero eso pues es tema de otro video. Como dijimos, se inscribió entonces en 1938 y el Partido Popular Democrático se fundó para atender las necesidades de progreso económico y justicia social del campesinado puertorriqueño y como instrumento de lucha para lograr la independencia. Y es bien importante entender, ¿verdad?, que inicialmente dentro del Partido Popular había un sector independentista, había un sector que contemplaba la independencia, incluso el propio Luis Muñoz Marín, aunque eso pues lo podemos poner en tela de juicio, puede ser debatible, ¿no? La inscripción del nuevo partido se complementó con la publicación de un programa sencillo de reforma social y agraria, así como la defensa del valor del voto como instrumento de cambio. Se publicó un resumen sencillo de estos puntos que se llamó el Catecismo del Pueblo y se acuñó la frase vergüenza contra dinero, para atacar la práctica por entonces muy común de la compraventa del voto. Los populares prometieron que si ganaban las elecciones del 40 darían prioridad a proyectos de reforma social y económica y que el asunto del estatus político no se atendería inmediatamente, pues dividiría los esfuerzos necesarios para sacar a Puerto Rico de la depresión económica. Así que, ¿cuál va a ser de alguna manera la campaña del Partido Popular? ¿O hacia dónde va a ir dirigida? Pues el Partido Popular de alguna manera va a atacar la idea de la representación, de cómo nosotros podemos conseguir mejores condiciones y un gobierno de mayor representación sin necesariamente atender en este momento el problema del estatus. ¿Por qué? Porque dentro del Partido Popular podríamos decir, ¿verdad?, dentro del Partido Popular se van a adoptar también distintas fórmulas, al igual que pasó en algún momento, ¿se acuerdan?, con el Partido Unión, en donde se contemplaba la idea de que la unión era lo que nos iba a llevar pues primero que todo al self-government y a resolver el asunto eventualmente de estatus. Pues en el caso del Partido Popular va a pasar algo similar, en donde ellos van a dejar a un lado el asunto del estatus y de alguna manera el Partido Popular va a abrirle las puertas a distintas ideologías, incluyendo a civilistas, independentistas, entre otros grupos, ¿no? Porque para ellos la prioridad, ¿verdad?, dentro de su discurso político y su proyecto
político y socioeconómico, pues era en gran medida atender la situación del país. No olviden que estamos en plena depresión. ¿Verdad? El partido se fundó en el 38, que todavía estamos hablando de la década de los años 30 y la Gran Depresión, pues que afectó a los Estados Unidos y a Puerto Rico y a muchos países a nivel internacional, pues durante la década antes estudiada. Así que esa era la idea. La plataforma del partido estaba basada en dos principios. Primero, el estatus no estaba en discusión, es decir, que un voto por el PPD no era un voto por la independencia, aunque sus líderes creyeran, o algunos de sus líderes creyeran en este ideal. En segundo lugar, que la dificultad fundamental de Puerto Rico era la falta de justicia social, problema que se le achacaba a los vampiros de las corporaciones azucareras, en esencial de la propiedad ausentista. El PPD entonces combinaba estos dos principios para comunicarle al electorado que un voto por su partido era un voto por un programa de mejoramiento económico y social para la mayoría sufrida del pueblo, y ese es el populismo en todo su apogeo. Esa idea del populista, tú le estás dando poder, tú le estás dando beneficios al pueblo, tú vienes a representar los intereses del pueblo, sobre todo de ese sector campesino, de ese sector terrateniente que tan golpeado se había visto durante las primeras 30 años de dominio estadounidense en Puerto Rico. Así que se va a atacar a ese sector campesino. De alguna manera el discurso populista va a ir dirigido a ese sector campesino, tanto el campesino trabajador, ¿no?, del trabajador del campo, como el pequeño y mediano terrateniente. Por eso se hablaba, eventualmente se va a adoptar dentro de la plataforma económica del Partido Popular, pues una reforma agraria, en donde se retoma nuevamente el asunto de los 500 acres y de cómo tenemos que quitarle, para lograr un mayor desarrollo económico a nivel local, quitarle tierras a estas grandes corporaciones, o vampiros como les llama Escarano, ¿no?, en la lectura, como cita Escarano en la lectura, pues que de alguna manera se llevaban la riqueza de la tierra hacia afuera, pues eran corporaciones absentistas, como ya hemos discutido anteriormente en clase, sobre todo cuando hablamos del desarrollo económico en Puerto Rico durante el siglo XX. Así que la plataforma iba dirigida hacia eso, ¿no? Y por lo tanto, pues de alguna manera va a buscar atraer a ese sector campesino, ¿verdad? De hecho, piensen, ¿no?, en el logo del Partido Nuevo del Partido Popular Democrático, que es la pava, ¿no?, o el campesino con la pava, y el pan, tierra y libertad, que de alguna manera promete o define hacia dónde va dirigido ese proyecto socioeconómico del Partido Popular, hacia pues que el campesino tenga comida, hacia que el campesino tenga la tierra en sus manos y la riqueza en sus manos, y obviamente a la libertad política, ¿no?, pues que eventualmente se va a dar dentro del régimen territorial estadounidense, o manteniendo, pues como sabemos, la relación colonial. Planteaban la idea de designar el conjunto de centrales azucareras del país como industria de servicio público, o sea, nacionalizar de alguna manera la industria del azúcar, sujetar la fiscalización y supervisión estricta del Estado, y limitar la propiedad ausentista, o sea, hacer cumplir la ley de los 500 acres y impulsar una redistribución de tierras, promover cooperativas agrícolas, distribuir solares a los agregados para sus viviendas, o sea, que también haya proyectos de distribución de tierra, no solamente para el fomento de la agricultura, como anteriormente discutimos, sino para que los campesinos tuvieran tierra, vivienda propia, facilitar la organización de los trabajadores, promover nuevas industrias, sobre todo industrias, como veremos en esa próxima etapa, pues industria manufacturera, ¿verdad? Porque sabemos que bajo el Partido Popular, sobre todo en la década de los 40 y los 50, más bien, pues se va a iniciar el proyecto de industrialización de Puerto Rico, en donde la economía entonces se va a ir moviendo no solamente hacia una economía agrícola como habíamos visto por siglos, sino una economía también manufacturera, industrial, cosa que ya discutimos en clase.
expandir y modernizar la infraestructura, especialmente para llevar luz y agua potable a las zonas rurales del país. Detrás del discurso del Partido Popular está el campo, ¿verdad? Y el sector rural que busca traer a dicho sector con su discurso. Pero es bien interesante también cómo el Partido Popular va a atraer a los obreros, no solamente a los obreros del campo, como ya habíamos discutido en la agricultura, sino que va a buscar también atraer a los trabajadores en la ciudad. El partido va a sus primeras elecciones, como sabemos, en el 40, no tuvo quizá el éxito esperado. También es importante destacar que compitió contra una coalición de 3 partidos y el Partido Popular fue básicamente el que compitió solo, ¿no?, en dicha contienda, así que compartió el poder, ¿no?, con esa coalición. Sin embargo, lograron hacer de Luis Muñoz Marín el presidente del Senado, y eso pues va a ser un factor importantísimo para que desde este gobierno compartido que se da en los 40 se empiece ya a impulsar la plataforma del Partido Popular Democrático. Y es bien importante que ese programa de gobierno de los populares estuvo vaqueado, como decimos en buen español, no, estuvo ayudado por el presidente Tocqueville. Tocqueville era partidario o tuvo muy buena relación con el Partido Popular y de alguna manera como gobernador de Puerto Rico en ese momento pues, como digo, apoyó la labor del Partido Popular y en parte su proyecto, sobre todo pues por lo que mencionamos anteriormente, Estados Unidos no podía arriesgar el territorio puertorriqueño tan importante en este momento, no solo en el contexto económico como ya habíamos visto durante 30 años, sino en el contexto militar. ¿Por qué? Porque estamos en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente, de alguna manera la guerra fue ¿cómo diría, no? Impulsó, ¿no?, cambios políticos en Puerto Rico y eventualmente lo veremos con el nombramiento de Piñero como gobernador en el 46 y eventualmente con la ley de gobernador electivo del 48 que lleva entonces a Luis Muñoz Marín a convertirse en el primer gobernador puertorriqueño electo, el cual se mantuvo en el poder, pues sabemos, hasta la década de los 60. ¿Okay? Así que es bien importante que entendamos que la administración Tocqueville y que en gran medida el gobierno federal en ese momento, con sus diferencias, claro está, apoyó, fueron partidarios de alguna manera el proyecto populista y del Partido Popular, sobre todo yo diría, ¿no?, para mantener la estabilidad de la colonia en momentos en que la colonia es necesaria para la defensa, ¿verdad?, de la hegemonía de los Estados Unidos en América y en el resto del mundo, porque ya en la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de los Estados Unidos en un contexto global. Así que se incluyó la reforma agraria, la creación de procesos modernos de administración pública, mecanismos institucionales contra la corrupción, la instauración de las primeras corporaciones públicas como la Autoridad de Fuentes Fluviales, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, la Corporación Azucarera y el Banco Gubernamental de Fomento, ¿no?, que van a ser en gran medida la base del proyecto de industrialización de Puerto Rico y de la reforma agraria que veremos sobre todo materializado en la década de los 50. La creación de servicios estatales de bomberos y parques, la reorganización y expansión de la Universidad de Puerto Rico, el establecimiento de la Compañía de Fomento Económico con su primer programa de industrialización y la fundación de la Junta de Planificación, entre muchas otras reformas. Todos estos esfuerzos, junto con la economía de guerra, bien importante, tuvieron un impacto significativo en las elecciones de 1944. También durante este periodo el presidente Roosevelt envió un mensaje al Congreso pidiendo que se enmendara la ley Jones para redefinir los poderes y las funciones del gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico y para permitir la elección del gobernador. Los esfuerzos quedaron frustrados momentáneamente por la tensión que
prestaba el Congreso a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sabemos que esto se materializó en parte en el 46 cuando se nombra a Piñero, que anteriormente era el comisionado residente, ¿no? En el 45, y que de hecho también sometió un proyecto junto con el legislador Tidings, ¿verdad? Que habíamos mencionado anteriormente, lo que se llama el segundo proyecto Tidings o el proyecto Tidings Piñero, en donde también se vislumbraba incluir la independencia como una posible fórmula de estatus. Sin embargo, hubo una tenaz oposición, como señalamos en el otro video, por parte de la clase política a nivel local y a nivel de los Estados Unidos. Pues la guerra meritaba el que Puerto Rico se mantuviera como territorio de los Estados Unidos. Y por otro lado, el proyecto populista en términos económicos dependía en gran medida de la relación con los Estados Unidos. Así que un sector, incluyendo el propio Luis Muñoz Marín, se declararon en contra de alguna manera de ese proyecto y de alguna forma se fueron moviendo hacia el rechazo de la independencia dentro del Partido Popular. Y eso es bien importante porque en el 46 abiertamente Luis Muñoz Marín rompe con la independencia y se declara de alguna manera como opositor a la independencia dentro del Partido Popular, cosa que en algún momento se defendió incluso por el propio, en teoría, el propio Luis Muñoz Marín, ¿no? Hay historiadores que señalan que Luis Muñoz Marín nunca fue independentista, nada, y que utilizó el discurso de la independencia como una manera pues de atraer personas al Partido Popular, de la misma manera que hizo pues con los trabajadores, ¿verdad? Antes, pues básicamente el desboronamiento del Partido Socialista, pues sabemos que murió Santiago Iglesias Pantín, también las luchas con los propios líderes sindicales, sobre todo durante las décadas el periodo de huelgas de la década del 30, disculpen, pues llevó a que el Partido Socialista y la FLT perdieran mucho poder y auge en Puerto Rico. De hecho, se creó el Partido Laborista en el 39 y la Confederación General de Trabajadores en 1940, y eventualmente también se van a organizar partidos comunistas en Puerto Rico y partidos socialistas también en otros momentos. Sin embargo, el Partido Popular, como dijimos, de alguna manera se benefició, no solamente con el discurso en un momento de la independencia, de atraer a los independentistas, sino que aprovecharon esa coyuntura de debilidad de la FLT, de debilidad del Partido Socialista, y de alguna manera también atraen a muchos obreros, incluso antiguos socialistas del Partido Popular, los socialistas del Partido Popular. Pues está el asunto de la Segunda Guerra Mundial, como mencionamos. También durante este periodo el presidente Roosevelt envió un mensaje al Congreso. Discúlpeme, eso ya lo leí. Ya en el 44 el Partido Popular tiene una victoria mucho más marcada en las elecciones. De hecho, en ese comicio electoral disculpen que me perdí acá, disculpen. Nada, del 44, luego le busco. Ese Partido Popular, pues como dijimos, ya dominó las elecciones. Los populares obtuvieron 383.280 votos versus la coalición tripartita, que tuvo 169.886 votos, y los liberales, antiguo partido de donde viene Luis Muñoz Marín, obtuvieron 38.630 votos. Así que el Partido Popular triunfó en los 7 distritos, en 34 de los 35 distritos representativos, o sea, 7 distritos senatoriales, y en 73 alcaldías. También se eligió al comisionado residente de Puerto Rico en Estados Unidos, Jesús de Piñero,
por el Partido Popular. Así que estas elecciones convirtieron al Partido Popular en una maquinaria política invencible, cuya hegemonía electoral se extendió interrumpidamente hasta el 68, cuando, como dijimos en el pasado video, ganó por primera vez el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Así que es bien importante entender el cómo la Segunda Guerra Mundial y eventualmente la Guerra Fría tuvieron un gran impacto sobre la transformación no de la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos, porque la relación, sobre todo en esta primera etapa, se va a mantener intacta, se va a transformar quizá un poco con el ELA, aunque sabemos que se sigue manteniendo la calidad de territorio no incorporado y que pues la condición colonial de alguna forma permanece al día de hoy, ¿no? Sin embargo, hay una serie de reformas por parte de los Estados Unidos, o podríamos decir una serie de concesiones a la clase política puertorriqueña que dan paso en el 46, ¿verdad? Que es la antesala que se nombre a Piñero como gobernador de Puerto Rico, y en el 48 entonces a que se enmiende la ley y que pues finalmente se elija a Luis Muñoz Marín como el primer gobernador puertorriqueño. Las elecciones del 48 fueron históricas, pues por primera vez los puertorriqueños comparecieron a las urnas a elegir a su gobernador. Se presentaron ante el electorado del Partido Popular Democrático con Luis Muñoz Marín como candidato a la gobernación, el Partido Independentista Puertorriqueño, o sea, el PIB, que nació en el 46 cuando el Partido Popular se declaró contrario a la independencia, o sea, cuando Muñoz Marín rompe con la independencia, entonces se separa un sector del independentismo del Partido Popular y fundaron entonces el PIB, o el Partido Independentista Puertorriqueño. También participó la Unión Republicana, que era el Partido Estadista, y el Partido Liberal, en ese momento un partido reformista. También fue ese comicio el Partido Socialista, pero jamás y nunca con el éxito que tuvo, ¿verdad?, en las décadas de los 20. El resultado de las elecciones volvió a confirmar el dominio absoluto de los populares, que sacaron 392.386 votos, y Luis Muñoz Marín se convirtió en el primer gobernador electo de Puerto Rico. Con esta victoria, ¿no?, se empieza a consolidar, o se consolidó esa primera etapa del populismo, y de alguna manera se sentan las bases para ese proyecto social, económico, político que va a impulsar el Partido Popular durante la segunda etapa populista, que es la década de los 50, en donde, pues como mencionamos, se empieza a transformar la economía de Puerto Rico, y se empieza a mover hacia una economía industrial, y desde el punto de vista político se empieza a impulsar una relación mucho más autonómica a partir pues de la Ley 600 y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que finalmente pues se puso en vigor el 25 de julio de 1952. Así que con esto terminamos este segundo video de esta serie. En el próximo video hablaremos de esa segunda etapa populista y de dominio del Partido Popular, y sobre todo de la respuesta de los nacionalistas a este periodo de dominio populista de los años 50. Cuídense mucho, hasta el próximo video.